Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente, Vainilla UFC. Estamos de regreso, señoras y señores, con las predicciones del UFC Fight Night de Emmett vs Murphy, evento que tendrá lugar el 5 de abril a partir de las 4 p.m. hora México. Estamos de regreso en el Apex de Las Vegas y la verdad cada vez me gusta menos estar de regreso en el Apex de Las Vegas porque no es lo mismo toda la emoción de la arena, toda la emoción de la gente, que eso sí, en el Apex se escucha absolutamente todos los golpes, pero aún así creo que prefiero escuchar más la emoción de la gente, los gritos, los cánticos, absolutamente todo. Pero bueno, gente, estamos de regreso después de una semana muy pero muy productiva, gente, porque acabamos con 10 aciertos y 2 errores en la cartelera anterior, y de hecho venimos con una buena racha en cuanto a las predicciones, así que nos vamos a seguir esforzando para sacar estos buenos resultados, gente. Y recuerden que si les gusta el episodio y me quieren apoyar, no olviden de dejar su comentario y tirar toda la buena vibra aquí en los comentarios, además de suscribirse para que cada día seamos más y más, gente. La verdad es que no tengo palabras para agradecerles todo el apoyo que me han estado brindando últimamente, porque ha sido una locura, gente, así que muchísimas gracias. Y no olviden que aquí abajo en la descripción y en los comentarios se encuentra en qué momento hablo de cada una de las peleas, por si se quieren saltar a una pelea en específico. Ya estaremos entrando en detalles de todo lo que tienen que saber para tomar las mejores decisiones en esta semana. Pero bueno, gente, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio a las predicciones del UFC Fight Night de Emmett vs Murphy. Iniciamos la cartelera de las preliminares en la división de peso paja femenil con la pelea de Vanessa Demopoulos vs Alinta Lenkar, y yo me voy a ir con Vanessa Demopoulos como la ganadora, pero la verdad este es un enfrentamiento que sí existe un riesgo de que se pueda ir para Alinta Lenkar, y eso lo vamos a explicar al final. Pero iniciando con los motivos de por qué nos fuimos con Vanessa Demopoulos, es porque básicamente Vanessa Demopoulos es una peleadora extremadamente querida por la UFC, incluso en las peleas que no gana le terminan dando la victoria, así que lo más probable es que la victoria se termine yendo una vez más con Vanessa Demopoulos. Y es que ya en los enfrentamientos pasados que tuvo, por ejemplo con Kanako Murata, fue un enfrentamiento donde Kanako Murata terminó consiguiendo 10 minutos de tiempo de control, gente. Esos son prácticamente 2 rounds enteros de tiempo de control, y aún así la victoria por decisión unánime se fue del lado de Vanessa Demopoulos. E incluso también con Emily Ducote, una peleadora bastante activa en la pelea de pie, se terminó llevando la decisión dividida, aún después de que Emily Ducote salió con más golpes significativos y más golpes totales, que yo sé que esto se califica de manera individual en cuanto a los rounds, pero yo vi esa pelea y yo vi mejor a Emily Ducote, y aún así Vanessa Demopoulos se terminó llevando esa victoria. Y el motivo de por qué existe un riesgo en este enfrentamiento es porque Alinta Lenkar es una peleadora que es buena con las sumisiones. 3 de sus enfrentamientos han sido victorias vía la sumisión, y Vanessa Demopoulos justamente viene de perder vía la sumisión por primera vez contra Jacqueline Amorim. Y Alinta Lenkar es una peleadora que viene con cinturón negro en jiu-jitsu brasileño, entonces existe la posibilidad de que la brasileña pueda sacar esta victoria vía la sumisión, ya que Vanessa Demopoulos tiene un cinturón café en el jiu-jitsu brasileño. Entonces, en cuanto a los credenciales, sí se va a favor de Alinta Lenkar en la pelea a ras de lona, donde justamente Vanessa Demopoulos no tiene una gran defensa de derribos con un 27%, e incluso me siento tentado de irme del lado de Alinta Lenkar, pero como bien les mencionaba al inicio, Vanessa Demopoulos es una peleadora muy querida por la UFC y siempre le terminan dando las victorias vía la decisión. Tiene un mayor porcentaje de golpes significativos, tiene más golpes conectados por minuto, e incluso en el alcance, aunque es mínima, tiene 2 centímetros más en el alcance y 2 centímetros más en la estatura. Es una peleadora que es bastante fuerte, y Alinta Lenkar apenas tiene 7 peleas profesionales en la UFC, ha tenido una victoria y una derrota, y esa victoria que tuvo fue contra una debutante, Rayana de los Santos, y fue vía la decisión dividida. Así que yo pienso que Vanessa Demopoulos, con toda la experiencia que tiene de su lado, debería ser capaz de sacar esta victoria sin problemas, y clasificaría este enfrentamiento como un 55-45 vía la decisión a favor de Vanessa Demopoulos. En teoría no debería de haber mayores
problemas, pero bueno, ya veremos qué pasa. Pero de momento me voy a quedar con Vanessa Demopoulos como la ganadora en la división de peso baja femenil. Avanzamos en la división de peso gallo con la pelea de Víctor Henry versus Pedro Falcao, y yo me voy a ir con Víctor Henry como el ganador. La verdad siento que Víctor Henry es un peleador más experimentado y que el alto volumen de golpeo que tiene Víctor Henry va a ser clave para conseguir esta victoria, porque Pedro Falcao únicamente tiene una pelea dentro de la UFC contra Víctor Hugo, y la verdad en ese enfrentamiento sí se vio superado en cuanto al golpeo de Víctor Hugo, pero hay que mencionar que Pedro Falcao es un peleador que logró conseguir bastante tiempo de control a ras de lona contra Víctor Hugo. Fueron 7 minutos de tiempo de control, aunque la verdad únicamente consiguió un derribo de 13 intentos de derribo, y Víctor Henry, es ser un peleador tan experimentado y con un 84% de defensa de derribos, debería ser lo suficientemente capaz de neutralizar la estrategia de Pedro Falcao. Pero lo que me preocupa es que justamente Víctor Henry viene de una derrota por sumisión contra Charles Jourdain, pero recordemos que este canadiense es más experimentado, muy peligroso en ambos sentidos, y quien sale mejor en cuanto al alcance es justamente Víctor Henry con 5 centímetros más. Entonces con este estilo y con este alto volumen de golpeo, estoy esperando que aunque Pedro Falcao consiga algún derribo o dos, Víctor Henry termine sacando esta victoria por la puntuación, termine sacando esta victoria por el alto volumen de golpeo, como ya lo dije 3 veces. Pero bueno, yo voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45, porque la verdad sí me preocupa que le vayan a sacar la victoria a Víctor Henry, ya sea por una sumisión o por el tipo de control, como pasó con Rafael Azuncao en el 2022. Pero pues de ese tiempo para acá, Víctor Henry ya es más experimentado. Esa fue su segunda pelea dentro de la UFC, así que espero que Víctor Henry venga mucho mejor en este momento y termine sacando la victoria vía la decisión. Me parece que no lo dije anteriormente, pero bueno, me quedo con Víctor Henry vía la decisión, y esperemos un buen desempeño por parte de este ya veterano, podría decir, con 37 años, pero con una buena condición física. Pero bueno, esperemos una buena victoria por parte de Víctor Henry. Va a ser una pelea cerrada, podría ser una pelea donde Pedro Falcao termina sorprendiendo, pero bueno, cruzaremos los dedos. Y por todo lo mencionado anteriormente, me voy a quedar con Víctor Henry como el ganador en la división de peso gallo. Continuamos en la división de peso baja femenil con la pelea de Loma Lookboon versus Istela Nunes, y me voy a ir rápidamente del lado de Loma Lookboon como la ganadora. Y sinceramente, gente, este va a ser un análisis muy corto porque no hay mucho que decir. Loma Lookboon es una peleadora que, a pesar de la estatura y el alcance que tiene, es muy rápida y sabe entrar, conectar y salir y desplazarse de manera inteligente para complicar los derribos a las peleadoras, la única vía por la cual muchas veces se pueden terminar defendiendo de Loma Lookboon. Entonces la verdad estoy bastante confiado de que Loma Lookboon vaya a sacar esta victoria. Ya en el pasado le ganó a Denise Gómez, Elise Reed y Bruna Brasil, y sinceramente Istela Nunes es una peleadora que está a una pelea más de empatar en cuanto a su récord. Viene con 6 victorias y 5 derrotas, de las cuales 4 de estas derrotas han sido en la UFC. Literalmente 4 peleas en la UFC, 4 derrotas para Istela Nunes, y aún con 12 centímetros más de alcance para la brasileña, esto no la va a salvar del castigo de Loma Lookboon. Sinceramente, de la única forma en que yo puedo ver a Istela Nunes consiguiendo esta victoria es porque Loma Lookboon venga enferma o lesionada, pero sinceramente creo que Loma Lookboon va a venir bien, va a venir con un striking clásico, entrando, saliendo, castigando y consiguiendo toda esa puntuación. Así que la verdad no hay más que agregar. Incluso en cuanto a los números en las estadísticas, salen a favor de Loma Lookboon con un 12% más en la efectividad de golpeo. Y es cierto que Istela Nunes tiene más defensa de golpeo con un 7% más, pero realmente no creo que la brasileña vaya a sacar esta victoria. Yo voy a clasificar este enfrentamiento como un 60-40 a favor de Loma Lookboon, y vamos a ver si no Istela Nunes nos termina sorprendiendo, pero con 4 derrotas en 4 peleas de la UFC, veo un panorama bastante difícil para Istela Nunes, y yo creo que sí va a terminar empatando en su récord con 6 victorias y 6 derrotas. Pero bueno, ya veremos si no nos termina sorprendiendo. Esto es la UFC, todo puede pasar, pero en definitiva me voy a quedar con Loma Lookboon como la ganadora en la división de peso paja femenil. Seguimos en la división de peso welter con la pelea de Riz Magny versus Daniel Frunza, y yo voy a confiar en el debutante Daniel Frunza como el ganador, ya que este peleador de Rumania viene con 5 knockouts consecutivos. Es un peleador que tiene bastante pegada y
justamente Rhys McNeil ha perdido 2 veces por esta vía y muchas veces tiendo a no confiar en los debutantes, pero Daniel Frunza es un peleador que ya ha probado su poder de knockout en el primer, segundo y tercer round, entonces la verdad es que es un peleador que me está dando más confianza que el promedio de los que terminan debutando, solo que hay que mencionar que a favor de Rhys McNeil hay 13 centímetros más de alcance y 3 centímetros más de la estatura, pero Rhys McNeil no ha sido exactamente el peleador más consistente de la UFC. De las 4 peleas que ha tenido en la UFC, ha perdido las 4 y en su último enfrentamiento contra Chidi Njokuani trató de ganar con el tiempo de control, estrategia que podría repetir contra Daniel Frunza, pero Daniel Frunza con un 60% de defensa de derribos y con toda esa complexión, con toda esa musculatura, siento que va a ser capaz de neutralizar cualquier intento de Rhys McNeil y que hay una probabilidad de que Daniel Frunza esté sumando su 6ª victoria por nocaut consecutivo. Va a ser un enfrentamiento muy interesante. Vamos a ver qué tanto puede aprovechar Rhys McNeil toda la experiencia que tiene con 4 peleas dentro de la UFC, pero la verdad no me siento tan confiado como para irme del lado de Rhys McNeil, así que yo voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Daniel Frunza vía el knockout. Esperemos una buena finalización por parte del debutante de Rumania y lo más probable es que termine cortando a Rhys McNeil porque ya con una tercera derrota consecutiva dentro de la UFC no veo muchos motivos para mantener al peleador de Irlanda en la UFC, pero bueno, ya veremos. Este deporte es despiadado, pero bueno, de momento yo me voy a quedar con Daniel Frunza como el ganador en la división de peso welter. Avanzamos en la división de peso mosca femenil con la pelea de Diana Belvita versus Dione Barbosa y yo me voy a ir del lado de Dione Barbosa como la ganadora porque iniciando del lado negativo con Diana Belvita, la verdad es que esta peleadora, por más de que tenga un alcance bastante bueno y que pueda llegar a ser un peligro en la pelea de pie, es una peleadora muy desordenada y eso le juega muy en contra porque usualmente se queda en una distancia muy corta contra sus oponentes y esto lo terminan explotando una y otra vez. Y Dione Barbosa es una peleadora que sale con un 6% más de efectividad de golpeo y contra Diana Belvita este aspecto sí es algo que le puede jugar muy en contra. Yo siento que Dione Barbosa va a estar ahí castigando en la pelea de pie y por más de que Diana Belvita tenga un alto volumen de golpeo, no es la peleadora con la mejor efectividad de golpeo y ya viene de 2 derrotas consecutivas, una contra Karolina Kowalkiewicz y otra contra Molly McCain, y de hecho las únicas 2 victorias que ha conseguido dentro de la UFC fue contra María Oliveira y contra Hannah Goldy, 2 peleadoras que definitivamente no tienen el mejor nivel en la UFC, y Dione Barbosa ya consiguió una victoria contra Ernesta Carcaite, una peleadora con mucho alcance y con bastante estatura, entonces yo siento que puede repetir esto contra Diana Belvita, y de hecho Dione Barbosa viene de perder contra Miranda Maverick, pero Miranda Maverick tiene un alto nivel en la pelea a ras de lona, así que yo siento que enfrentarse a Diana Belvita, una peleadora que no es nada ordenada, va a ser un enfrentamiento relativamente sencillo porque no existe lo fácil en la UFC, pero creo que sí puede sacar esta victoria sin mayores problemas. Vamos a ver si Diana Belvita hizo algún ajuste después de los desempeños tan malos que ha tenido, pero yo la verdad no me puedo permitir confiar en Diana Belvita una vez más, así que me voy a quedar con Dione Barbosa como la ganadora y clasificaría este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Dione Barbosa, y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con la peleadora de Brasil Dione Barbosa como la ganadora en la división de peso mosca femenil. Continuamos en la división de peso gallo con la pelea de David Graham versus Daniel Santos, y esta es una pelea muy interesante que yo siento que va a ser una pelea muy cerrada, pero yo me voy a ir con David Graham como el ganador. La verdad estoy confiando más en la experiencia que tiene David Graham. En su último desempeño me terminó sorprendiendo sacando esta victoria sobre Ramón Taveras, que la verdad hizo ver muy pero muy mal a Ramón Taveras. Realmente Taveras estuvo ahí como un buen costal de box, eso sí, 10 de 10 como costal de box, pero David Grant con toda la experiencia que tiene contra Daniel Santos va a ser algo que podría influir mucho en este enfrentamiento, y justamente Daniel Santos es un peleador que ha demostrado ser bueno en la pelea de pie y en la pelea a ras de lona, pero que con únicamente 3 peleas dentro de la UFC va a ser un enfrentamiento duro contra David Grant. Y de hecho, si nos vamos a los números, con 5 centímetros más en el alcance, más efectividad de golpeo y más defensa de golpeo, David Grant me está dando mucha más confianza, que como les digo, Daniel Santos ha demostrado ser bueno a ras de lona. Contra Johnny Muñoz llegó a
conseguir 10 minutos de tiempo de control. Y si nos vamos a los números a ras de lona, podemos ver que David Grant cuenta con un 60% de defensa de derribos y con un 50% de efectividad de Daniel Santos. Podría ser algo que podría cambiar el rumbo de este enfrentamiento, pero yo sigo confiando y repitiendo que la experiencia de David Grant es algo que puede influir enormemente en este enfrentamiento, y por lo cual yo me voy a ir del lado de este peleador. Pero esto es un enfrentamiento que fácilmente se podría ir del lado de Daniel Santos, con 30 años y llegando a su prime, contra 39 años de David Grant. Vamos a ver qué sale a flote, si la experiencia o la nueva sangre, y clasificaría este enfrentamiento como un 55-45 a favor de David Grant vía la decisión. Ya veremos si el brasileño no nos termina sorprendiendo, pero bueno, de momento voy a confiar más en David Grant como el ganador en la división de peso gallo. Y hemos llegado a la pelea estelar de las preliminares en la división de peso mosca, con la pelea de Ode Osbourne versus Luis Gurule. Y este es un enfrentamiento bastante difícil de predecir, pero yo voy a tomar un riesgo con un debutante invicto, con Luis Gurule como el ganador. Y vamos a explicar al final los motivos de por qué estoy yendo con Luis Gurule. Primero vamos a explicar por qué Ode Osbourne podría terminar sorprendiendo, y vamos a iniciar por lo más obvio, y es que Ode Osbourne tiene 23 centímetros más de alcance, lo cual es una burrada, y 5 centímetros más en la estatura. Es un peleador experimentado y que tiene algo de pegada en su striking. Originalmente pensaba irme con Ode Osbourne como el ganador, pero el perfil que trae Luis Gurule es un perfil bastante interesante, porque en sus últimos 6 enfrentamientos todos han llegado al tercer round, e incluso en uno de ellos llegó al cuarto round. Tienen su récord 5 victorias por nocaut y una sumisión. Aunque estos knockouts fueron al inicio de su carrera, la verdad el motivo de por qué estoy confiando más en Luis Gurule es porque, como les digo, si vemos las estadísticas de golpeo, Luis Gurule es un peleador que tiene un alto volumen de golpeo, y que siento que podría terminar presionando lo suficiente a Ode Osbourne, a un punto de que podría combinar bien con la lucha y con los derribos e intentos de sumisión, porque Ode Osbourne, como pasó en su pelea pasada, ya terminó perdiendo contra Ronaldo Rodríguez, que yo sé que no quieren que yo mencione este nombre, pero bueno, es parte del análisis. Ode Osbourne perdió por tiempo de control contra Ronaldo Rodríguez, y siento que Luis Gurule, presionando con su striking y combinándolo con la lucha, podría ser una estrategia viable para sacarle la victoria al peleador de Jamaica, quien no ha tenido exactamente la carrera más limpia de la UFC. A decir verdad, ha sufrido muchísimas derrotas en su carrera profesional y está a nada de ser cortado de la UFC. Entonces yo estoy confiando más en el alto volumen de golpeo, y de hecho vamos a ver las estadísticas. En las estadísticas de golpeo, Luis Gurule viene con un promedio de 7 golpes conectados por minuto, un 10% más de golpes significativos y un 13% más de defensa en el golpeo. Así que únicamente a favor Ode Osbourne tiene la experiencia y los 23 centímetros más de alcance, y yo siento que es posible que no sea suficiente para sacarle esa victoria al debutante. Así que yo voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Luis Gurule, posiblemente vía la decisión. Y bueno, ya veremos qué trae este peleador tan interesante a la UFC, pero bueno, de momento vamos a confiar en Luis Gurule como el ganador en la división de peso mosca. E iniciamos la cartelera de las estelares en la división de peso mediano, con la pelea de Torres Finney versus Robert Valentín. Y aunque mi apoyo personal está con Robert Valentín, porque es uno de mis peleadores favoritos de la última temporada de The Ultimate Fighter, la verdad, de manera objetiva, me tengo que ir con Torres Finney como el ganador, porque la verdad Torres Finney es una bestia. Miren nada más el físico que tiene este peleador. Realmente siento que va a ser una pelea bastante complicada para Robert Valentín, aunque no olvidemos que Robert Valentín es un peleador que en la pelea de pie llega a ser muy peligroso y muy bueno, pero que en su debut, cuando se enfrentó a Ryan Lauder en la final de The Ultimate Fighter, sí se vio en problemas por toda la lucha de Ryan Lauder, y justamente Torres Finney en su primer enfrentamiento del Dana White Contender Series llegó a sumar más de 10 minutos de tiempo
tiempo de control y con toda esa musculatura no se me haría una locura que lograra conseguir ese derribo contra Robert Valentín. De hecho, si nos vamos a los números del grappling, tiene un promedio de más de 10 derribos por pelea, lo cual es una burrada, gente, y siento que el 66% de defensa de derribos de Robert Valentín no va a ser lo suficientemente bueno para mantenerlo en la pelea de pie, sin olvidar que Torres Finney viene con 7 victorias por nocaut, lo cual termina de hacer un peleador extremadamente peligroso a Torres Finney. Si vemos en la estatura, hay una gran diferencia en la estatura, con 15 centímetros a favor de Robert Valentín y con 9 centímetros más en la estatura, así que ya veremos qué puede hacer este peleador de Suiza, pero la verdad siento que va a ser una pelea muy difícil y estoy muy interesado de ver si Torres Finney puede lograr el peso, porque observen nada más, es una bestia. La verdad es que estoy muy ansioso de ver esta pelea, va a ser una locura, gente. Hay dos peleadores muy peligrosos y en definitiva uno de ellos va a terminar noqueado, o por lo menos estoy esperando eso. Y hablando del tema del cardio, porque es algo que ustedes están preguntando al ver toda la musculatura y el tamaño de Torres Finney, resulta ser que hay varios de sus enfrentamientos que han llegado al tercer round, han llegado a la decisión, así que la verdad es un peleador que puede aguantar los 3 rounds contra Robert Valentín, así que la verdad sería otra justificación para confiar en el debutante Torres Finney y clasificaría este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Torres Finney. Definitivamente va a ser una pelea muy interesante y bueno, por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Torres Finney como el ganador en la división de peso mediano. Avanzamos en la división de peso mediano con la pelea de Brad Tavares versus Gerald Meerschaert, y voy a irme del lado de Brad Tavares como el ganador porque básicamente Gerald Meerschaert ya es un peleador que posiblemente estemos viendo una de sus últimas peleas dentro de la UFC. Es cierto que por ahí ha obtenido ciertas victorias sorpresas contra Brian Barberena y contra Edmen Shahbazyan, pero la verdad, una vez que perdió contra Reiner de Ridder, estuve totalmente convencido de que no iba a ser un peleador que le quedara mucho tiempo en su carrera, y ya con 37 años y más de 50 peleas profesionales en su historial, no creo que le quede mucho a Gerald Meerschaert, y va contra Brad Tavares, que tampoco está en la mejor situación de todas. De hecho, Brad Tavares de sus últimas 5 peleas ha perdido 4, pero contra Gerald Meerschaert siento que tiene una gran oportunidad. Brad Tavares es un peleador que tiene bastante pegada, con 5 de estas victorias por nocaut, y Gerald Meerschaert ya no tiene mucho aguante, sufrió un knockdown contra Reiner de Ridder. Brad Tavares físicamente siento que viene en un mejor momento y solo va a ser cuestión de tiempo para que Gerald Meerschaert sufra otra derrota por nocaut técnico. Es cierto que existe una posibilidad de que Gerald Meerschaert pueda terminar sorprendiendo, porque si algo tiene y sabe utilizar Gerald Meerschaert es su experiencia para conseguir esas sumisiones, pero Brad Tavares tiene un 80% de defensa de derribos, así que siento que va a ser un trabajo muy difícil para Gerald Meerschaert, y Gerald Meerschaert es un peleador que me cae muy bien en lo personal, pero bueno, debo ser totalmente objetivo y clasificaría este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Brad Tavares, posiblemente por nocaut técnico. Vamos a ver si Tavares puede corregir su carrera, que ha estado en una situación muy mala, porque la verdad es posible que a uno de estos dos peleadores no lo volvamos a ver en la UFC. También vamos a ver si Gerald Meerschaert no se termina retirando por fin, que sería un descanso más que merecido, pero bueno, de momento me voy a quedar con Brad Tavares como el ganador en la división de peso mediano. Avanzamos en la división de peso completo con la pelea de Kennedy Nzechukwu versus Martín Buday, y yo me voy a ir con Kennedy Nzechukwu como el ganador. Básicamente esta pelea se va a dar en la pelea de pie, y nosotros sabemos que Kennedy Nzechukwu es un peleador que tiene bastante potencia de knockout, y Martín Buday ya sufrió una derrota por knockout ante Shamil Gaziev, y es cierto que Martín Buday es un peleador que tiene un alto volumen de golpeo y que incluso las estadísticas salen ligeramente mejor en el striking, con un 7% más de efectividad de golpeo y con un 1% más en la defensa de golpeo, pero hay un pequeño detalle, y estamos hablando de que hay 15 centímetros a favor en el alcance de Kennedy Nzechukwu, y este peleador de Nigeria es uno que últimamente ha estado aprovechando bastante bien esta ventaja en el alcance. Creo que poco a poco le voy perdonando ese desempeño tan horrible que tuvo contra Vincent Preux, y porque terminó noqueando a Lucas Brzezinski y a Chris Barnett. Entonces siento que Kennedy Nzechukwu viene en un mejor momento. Por ahí Martín Buday se fue a la decisión dividida contra Andrei
Andrei Arlovski, que Andrei Arlovski es un peleador que ha venido en una muy mala racha, así que el sacar una victoria por decisión dividida contra él sí se me hace una clara señalización de que no se puede confiar tanto en Martín Buday, aunque recordemos que esto es la UFC y que todo es posible. Kennedy Nzechukwu ya ha perdido algunas veces por nocaut, 2 veces para ser más exacto, y Martín Buday viene con 7 de estas finalizaciones, así que sí, podría existir alguna sorpresa por ahí, pero la verdad voy a confiar más en los desempeños que ha traído Kennedy Nzechukwu últimamente, y en esos 15 centímetros más en el alcance, clasificaría este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Kennedy Nzechukwu vía el nocaut técnico, y esperemos esa finalización por el peleador de Nigeria, pero bueno, cruzaremos los dedos para que todo salga a favor de Kennedy Nzechukwu, pero bueno, por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Kennedy Nzechukwu como el ganador en la división de peso completo. Continuamos en la división de peso gallo con la pelea de Cortavis Romios versus Chang Hu Lee, y yo me voy a ir con Chang Hu Lee como el ganador. La verdad, el desempeño que tuvo este peleador de Corea en su debut me gustó mucho más que el que tuvo Cortavis Romios contra Gastón Bolaños. La verdad es que sí pudo conseguir algo de tipo de control contra Bolaños, pero se quedó muy corto en cuanto al daño que le pudo ejercer a este peleador, y sí le sacaron la pelea por la cantidad de golpes totales, y es algo que Chang Hu Lee justamente ya enfrentó contra Xiao Long al conseguir una gran cantidad de golpes totales y golpes significativos a favor, y siento que podríamos ver una clase de déjà vu con estos dos peleadores, Cortavis Romios tratando de controlar y Chang Hu Lee defendiéndose de los derribos y conectando un alto volumen de golpeo, y de hecho Chang Hu Lee sale con prácticamente el doble de efectividad de golpeo con un 70% de golpes significativos, y Cortavis Romios con solamente un 39% de defensa de golpeo. Me parece que va a ser un enfrentamiento bastante duro para él, pero si nos vamos a las estadísticas a ras de lona, sí podemos ver que Cortavis Romios sale mejor tanto en efectividad como en defensa de derribos, pero en promedio es Chang Hu Lee quien sale con 3 derribos por pelea contra casi 2 de Cortavis Romios, así que va a ser interesante ver qué tal se da el enfrentamiento a ras de lona entre estos dos peleadores, porque Chang Hu Lee es un peleador más alto con 10 centímetros más en la estatura, entonces podría perfectamente de hacer bien su pelea, defenderse de Cortavis Romios y sacarle la pelea por puntos. La verdad confío mucho más en Chang Hu Lee, me parece que Cortavis Romios les quedó mal en su debut, pero bueno, historia del pasado. Yo voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Chang Hu Lee vía la decisión, y por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Chang Hu Lee como el ganador en la división de peso gallo. Y hemos llegado a la pelea coestelar de la noche en la división de peso pluma con la pelea de Pat Sabatini versus Jonderson Brito, y yo me voy a ir con el brasileño Jonderson Brito como el ganador. La verdad es que el brasileño es un peleador extremadamente peligroso e inteligente, sabe en qué áreas ir castigando a sus oponentes, es bueno en la pelea de pie, tiene bastante potencia de knockout y tiene lucha en su juego. De hecho viene de una derrota contra William Gomis, la cual me pareció un robo total porque por supuesto estábamos en Francia, pero bueno, cosa del pasado. Vamos a confiar en que Jonderson Brito va a tener un mejor desempeño porque Pat Sabatini tiene en su contra que ya ha perdido 3 veces por knockout, y eso es un factor que en definitiva va a ser un problema cuando te enfrentas a Jonderson Brito, quien viene con 8 knockouts y 7 sumisiones en su historial, y sabemos que el fuerte de Pat Sabatini muchas veces son las sumisiones, pero con tanto conocimiento del lado de Jonderson Brito, estoy confiando en que el brasileño pueda defenderse sin mayores problemas de Pat Sabatini. La verdad estoy esperando que Jonderson Brito termine consiguiendo un knockout técnico. Nosotros ya lo vimos con Diego López, ya lo vimos con Damon Jackson, que ambos peleadores tienen bastante potencia de knockout, pero siento que Jonderson Brito también entra en esta categoría, y yo clasificaría este enfrentamiento como un 55-45 a favor de Jonderson Brito, posiblemente por knockout técnico, y ya veremos si Pat Sabatini logra sacar por allí alguna sumisión, aunque la verdad siento que va a ser algo difícil. Y bueno, por todo lo mencionado anteriormente me voy a quedar con Jonderson Brito como el ganador en la división de peso pluma. Y señoras y señores, hemos llegado con la cereza del pastel en la pelea estelar de la noche con este super enfrentamiento en la división de peso pluma entre Josh Emmett versus Lerone Murphy, pero la verdad yo desde el inicio tenía bien claro con quién me iba a ir, y me voy a ir con Lerone Murphy como el ganador de este super enfrentamiento, pero vamos a explicar cuáles son las oportunidades para Josh Emmett o cuáles son los riesgos para Lerone Murphy, pero resaltando los fuertes de Lerone Murphy, vamos a iniciar diciendo que tiene 9 centímetros
centímetros más en el alcance y 7 centímetros más en la estatura. Es un peleador bastante inteligente y versátil combinando su striking con su lucha. La verdad es que ha tenido desempeños bastante buenos y me terminó de convencer cuando vi la victoria tan aplastante que tuvo contra Dan Ige. Y todo esto le beneficia mucho porque la verdad, siendo un peleador tan técnico, tan ordenado, sabiendo cuándo presionar y cuándo desplazarse de manera inteligente, siento que poco a poco le va a ir sacando esta pelea a Josh Emmett. Aunque, vamos a mencionar algo, Josh Emmett sí tiene oportunidad de conseguir esta victoria porque como bien vimos contra Bryce Mitchell, tiene una potencia de knockout terrorífica con 7 de estas finalizaciones, pero hay algo que le juega muy en contra y es el hecho de que Josh Emmett es un peleador muy desordenado. La verdad es que la mayor cualidad que tiene este peleador es que es un peleador fuerte, pero en cuanto a la precisión sí se queda bastante corto y esto lo podemos ver ya que tiene un 36% de efectividad en el golpeo contra un 54% de LeRon Murphy. Esto no le beneficia en absolutamente nada, pero insisto en el factor de que Josh Emmett podría terminar sorprendiendo porque incluso LeRon Murphy, aunque no ha perdido en toda su carrera profesional, sí sufrió un knockdown contra Dan Ige y siento que en cuanto a potencia entre Dan Ige y Josh Emmett, es Josh Emmett quien tiene una mayor potencia de knockout. Entonces sí, existe una oportunidad para que Josh Emmett le termine quitando el invicto a LeRon Murphy. Si lo llega a cachar mal parado, si lo llega a conectar con uno de esos clásicos volados de Josh Emmett, pero decidí confiar más en LeRon Murphy por toda la ventaja del alcance en la estatura y por ese IQ de pelea que tiene sabiendo presionar y retirarse cuando debe. Pero esto es la UFC, vamos a ver si no nos llevamos una sorpresa. Y de hecho, únicamente por la potencia de knockout que tiene Josh Emmett, yo voy a clasificar este enfrentamiento como un 55-45 a favor de LeRon Murphy vía la decisión. Recordemos que este enfrentamiento es a 5 rounds, así que vamos a ver qué tanto aguante tiene Josh Emmett a sus 40 años y vamos a tener un enfrentamiento muy interesante para cerrar esta cartelera. Pero bueno, de momento por todo lo explicado anteriormente me voy a quedar con LeRon Murphy como el ganador en la pelea estelar en la división de peso pluma. Y con esto llegamos al final de las predicciones del UFC Fight Night de Emmett vs Murphy, evento que tendrá lugar el 5 de abril a partir de las 4 p.m. hora mexicana. Va a ser un super evento y estamos de regreso del Apex de Las Vegas. Y recuerden que vamos a estar haciendo un en vivo de inicio a fin, reaccionando, comentando y calificando todas las peleas de esta super cartelera. Y de hecho, gente, es muy posible que hagamos un en vivo simultáneo tanto en TikTok como en YouTube. Así que si estás en YouTube, activa esa campanita para estar pendiente por si hago este en vivo y empezamos a convivir con esta bella comunidad del lado de YouTube, así como lo hemos hecho del lado de TikTok. Va a estar muy interesante, gente, y estoy muy emocionado por este sábado con estos 3 enfrentamientos tan interesantes. Y si les gustó el episodio, gente, no olviden de dejar su like y su comentario con toda la buena vibra. Recuerden que todas las interacciones me ayudan a llegar a más y más personas, gente, para que por fin lleguemos a nuestro objetivo de los 1000 suscriptores, lo cual me hace muchísima ilusión. Así que si no estás suscrito y te gusta mi contenido, hazme ese enorme favor de unirte a esta gran familia amante de la UFC. Y muchísimas gracias a todos por su apoyo, la verdad es que se los agradezco de corazón. Y nada, gente, sin nada más que agregar por el momento, su servidor, humildemente Vainilla UFC, se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.